Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, día de elecciones vascas. Podríamos ver 3 millones de interpretaciones, las numéricas, las conceptuales incluso. Vamos a intentar analizar todas. Si algo podemos decir es que parece que es un primer round, pensando en concepto obviamente de Moncloa, que ha superado el presidente Sánchez y que ha sacado incluso con buena nota. Nos vamos a centrar prácticamente en exclusiva hoy en las elecciones vascas, ya que no hemos hecho programa, siguiendo las elecciones como ya hemos hecho con algunas otras elecciones, y hablaremos también un poquito de lo que viene en Cataluña, para empezar, digamos, esta semana, que ya decíamos hace días, ¿se acuerdan? La bola de cristal, que las elecciones vascas al final no parecía que iban a ser lo que iba a marcar ningún ciclo, eso van a ser las catalanas, pero sí que podían dar algún movimiento cuanto menos interesante. Y está claro que las elecciones han dado, como decíamos, unos resultados numéricos bastante claros. Cada uno se puede quedar en los números o se puede quedar en la realidad. En referencia, y vamos a empezar con los números, en referencia a las últimas elecciones, pues el PNV ha bajado 4 diputados, Bildu ha subido 6, el PSOE ha subido 2, el PP ha subido la mitad, 1, Podemos, lo que sería otra izquierda, ha perdido 5, lo ha sacado Sumar de los 6 que tenía, y Vox se ha mantenido con lo que tenía. Si hiciéramos ese análisis, rápidamente uno podría decir fracaso del PNV, fracaso de Podemos, gran éxito de Bildu, éxito por las circunstancias del PSOE, el PP que quieren que les diga, y Vox pues se ha mantenido, con lo cual, teniendo en cuenta lo que decían muchos, es un éxito. Hay que comentar primero de todo que los números en el País Vasco, las encuestas sobre todo, pues no hemos dicho, no hemos prácticamente comentado ninguna, por no decir que no hemos comentado ninguna durante el día, porque es seguramente uno de esos lugares donde las encuestas más desvíos tienen. Nadie admite a un desconocido que ha votado a Vox, vamos a decirlo así, claro, con lo cual nos parecía muy sorprendente cuando salían de que les quitaran ese escaño que finalmente han conseguido, además aumentando el número de votos de 17.000 a 21.000. Pero si seguimos en los números, aunque lo más interesante va a venir en lo conceptual, haciendo un repaso de las 4 últimas elecciones, participaciones, va a ser un programa un poco espeso, lo vamos a decir, por cierto, que hay que estar muy atento o se nos van a perder por todos lados, sabemos qué es lo que toca a las elecciones, pero va a haber interpretaciones que se van a poner, ya verán, muy interesantes. Hemos hecho un ejercicio de coger las 4 últimas elecciones del País Vasco, 2012, 2016, 2020 y 2024. Teniendo en cuenta que las del 2020, en medio de la pandemia, pues son un poco diferentes, hubo la participación más baja, un 52,8%, 63,9 en el 2012, 60 en el 2016, 62,55. Pues hemos cogido en esas 4 elecciones y hemos intentado ver qué partido ha sacado más número de votos, ojo, no porcentajes, no, más número de votos en cada elección. Es curioso, la elección donde más votos ha sacado el PNV ha sido 398.000 en el 2016. De entonces perdió a 349.000, perdió 50.000 en las del 2020 y ha ganado ahora un 6% respecto a las últimas elecciones. Pese a ello ha perdido 4 diputados, lo cual quiere decir obviamente que ese 6% es prácticamente mínimo. Si vamos a Bildu, en esos 4 recorridos, pues curiosamente ha pasado de 277.000, bajó en el 2016 a 225.000, pero luego ha subido sin pausa, 249.000 en el 2020, 341.000 estas elecciones, ha subido conforme a las últimas elecciones, ojo, cuando la participación ha subido un 10%, ellos han subido un 36%. El PSOE, que muchos, y nosotros lo hemos comentado, lo de hoy ha sido una prueba de fidelidad a Sánchez, de un resultado que ha sido recibido con alegría en la Moncloa, no vamos a negarlo, pero en números reales, el PSOE viene de esos 212.000 del 2012, bofetada en el 2016 con 126.000, perdieron 100.000 votos, que no recuperaron en el 2020, 122.000, y que tampoco recuperan ahora, 149.000. Ojo, han incrementado un 22% de esas últimas elecciones, pero están muy lejos.
están a 70.000 votos del 2012, que digamos fue su momento más elevado. Fíjense el detalle que, por ejemplo, el PNV de su momento más elevado apenas está a 30.000 votos, 28.000, 2024 al 2016. Y el caso de Bildu, el momento más débil que fue en el 2016, se ha incrementado en 120.000 votos. Luego nos vamos al PP, que pasa del 2012 de 130.000 votos, superaba los 100.000 con facilidad, en el 2016 107.000, bofetada en el 2020 60.000 votos, y parece que no acaban de recuperar, lo mismo que los socialistas, 96.000 votos, ojo, un incremento cierto del 60% respecto a las últimas elecciones, pero lejos todavía del 2012 o del 2016. Podemos, aquí es otro caso claro, 2016 157.000 votos, se dejó la mitad en el 2020 y la suma ahora de Sumar y Podemos, 58.000, les da un 19% menos de lo que tuvieron en aquellas últimas elecciones. Y por último, Vox, que pasa de 17 a 21.000 votos, las dos últimas elecciones, con un incremento de un 23%. ¿Cómo traducimos todos estos números en conceptos? Porque al final los números son importantes, pero la clave de todo obviamente son los conceptos que queremos explicar con esos números. Nosotros saben que hemos estado diciendo desde hace semanas que una opción, aunque hoy ha salido el candidato del PNV diciendo que mañana se reúne el pleno del partido para seguramente volver a repetir el acuerdo con el Partido Socialista, no en vano entre los dos sumarían suficiente para tener la mayoría absoluta, pero hay fuerzas dentro del Partido Nacionalista que empiezan a ver, y aquí es donde empezamos la parte que creemos más entretenida, aquí sí que hay que estar más atento, pero ya olvidarse de los números, que empiezan a ver que ha sucedido una situación que pocos están explicando. Algo que algunos interpretan como lo que le pasó en su momento a Esquerra Republicana y le pasa con el Partido Socialista, que cuando se juntan dos partidos en este país hay una tendencia casi, diríamos, draconiana a que el partido menor acabe siendo fagocitado por el partido mayor. Eso que en el caso de Cataluña es bien obvio, con el caso Esquerra, recordemos que bajó hasta 7, casi el 50% de los diputados que tenía en el Congreso. En el caso del País Vasco empieza a notarse ahora, siempre hemos dicho, perdón ahora y no lo interprete nadie mal, que en política muchas veces el País Vasco, curiosamente, ha pasado de ir delante en muchas ocasiones de Cataluña a desde la irrupción del procés a ir siempre una legislatura o dos por detrás de Cataluña, vamos a decirlo así claro. Con lo cual, algunos empiezan a ver ahora en el PNV que se está produciendo esa sensación de ir a remolque, digamos, del Partido Socialista a pesar de haber ganado. Porque dicen una cosa que es obvia. Aunque han mantenido los votos, han incrementado realmente, hemos dicho, de las últimas elecciones, 20.000 votos, aunque se han quedado a 20.000 de su tope, ojo, del 2016, anteriormente se iban a bastantes más votos, han perdido 4 diputados. Y perder 4 diputados significa que en porcentaje un buen número de los ciudadanos ya no están por la labor del PNV. Y entienden estos dirigentes del PNV que quizá hay que empezar a buscar nuevas opciones y caminos. Son conscientes, obviamente, que juntarse, y lo decimos con todas las palabras, con Bildu puede ser un suicidio. Apelan a que gracias a esos movimientos de última hora de relacionar a Bildu con ETA, como si la gente fuera idiota, han conseguido salvar los muebles. Pero también entienden que hay una posición ahora sumamente curiosa. Fíjense el detalle. Si el PSOE apoya al PNV, parece claro que nadie diría en el Congreso que el PSOE va a perder el apoyo de Bildu.
de momento. Eso parece obvio, porque ha ganado las elecciones, aunque hayan igualado en escaños el PNV. Otra historia hubiera sido que hubiera ganado Bildu. Y lo que está claro es que si apoyara obviamente a Bildu, todo el mundo da por supuesto que el PNV les acusaría de todos y dejaría de apoyar a Sánchez, con lo cual esa opción parece inviable, pero la opción que se abre, que nosotros hemos comentado, que es muy complicada, es si apoyara Bildu al PNV, cosa que no parece lógica, pero podría dejarle gobernar en minoría. La pregunta es, ¿qué reacción tendría el Partido Socialista en Madrid ante un gobierno ampliamente nacionalista? Y lo que responden del PNV y de Bildu es que Sánchez no podría hacer nada, porque debe aceptar lo que hagan todos los partidos que le apoyan. Y ese movimiento sería humillar nuevamente al gobierno de España, siguiendo la política que están haciendo en Cataluña. ¿Tiene ahora mismo abanderados? Pocos, vamos a decirlo así de claro. No es una línea que entusiasme obviamente al PNV. A Bildu le pone mucho, vamos a decirlo así de claro, porque viven de ese constante movimiento, de esa inestabilidad tan habitual, y tienen clavado ese movimiento del Partido Socialista de las últimas declaraciones por el error comunicativo, vamos a decirlo así, de su líder sobre el tema de ETA. Y valoran en el entorno de Bildu la opción de ofrecer al PNV gobernar sin obviamente entrar en el gobierno. Sería un momento obviamente que llevaría a la inestabilidad, y no todo el mundo está muy contento con esa posición, porque creen que Bildu haría mejor con paciencia, esperando a que llegue su momento, que seguramente en esa fagocitación que puede existir entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE puede favorecerles a un incremento mayor, que ya se sucedió, por cierto, en las elecciones municipales, y pueden darles todavía una victoria mayor en próximas elecciones. Fíjense que en estas elecciones realmente, y aquí es donde creemos que viene la parte más curiosa de la parte conceptual, no ha ganado nadie. Deben ser las primeras elecciones de este país que realmente no ha ganado nadie. Bildu aspiraba a ganar, no ha ganado. El PNV aspiraba a mantener sus parlamentarios, ha perdido 4. El PSOE, que algunos manifiestan con satisfacción, y es cierto que la Moncloa se ve con tranquilidad mantener esa tercera plaza y no bajar de los 2 dígitos, se ha quedado a casi 70.000 votos de lo que tuvo hace unos años. El PP, ¿qué vamos a hacer del PP? Mal candidato, lo dijimos, un señor dubitativo como Feijóo, como escribíamos ayer, y se vanaglorian de haber conseguido un diputadito más, haber conseguido 96.000 votos, cuando hace apenas también 8 años superaban los 100.000 votos. No han conseguido superar esos 100.000 votos de antaño. Podemos, ¿qué quieren que les diga? Aquí parece que no hay ninguna duda, aunque Sumar venderá todo lo que tenga que vender, pero 35.000 votos de uno y 23.000, perdón, de Podemos, que aunque los sumáramos son 58.000, se quedan incluso por debajo, un 19%, de los 72.000 que obtuvieron en medio de la pandemia, y no les cuento, a 100.000 votos se quedan de los obtenidos en el 2016. 100.000 votos, por cierto, que parece se van en buena parte a Bildu. No creo que haya que hacer muchas reflexiones sobre qué lugares en común están entre
estos partidos de ultraizquierda y la ultraizquierda de Bildu. Y es curioso, porque cuando haces esta reflexión, te da la sensación de que el único partido, ya nos van a llamar de todo, que realmente ha aguantado el tirón, ha sido Vox, que ha pasado de 17 a 21.000 votos, que ha fortalecido obviamente su voto en Álava en unas posiciones mínimas, vamos a ser sinceros, 21.000 no es nada en comparación con el resto, pero ha conseguido mantener su voto y curiosamente es el único que ha dicho que no han ido las cosas como querían. Lo que está claro, que sumas los partidos, y aquí incluso incluyendo al Partido Socialista, constitucionalistas, podríamos sumar incluso a Sumar, pues te da que pierden cada vez más fuerza en el País Vasco. Y ese movimiento que decíamos de PNV y Bildu y PNV, piensa más allá de un simple gobierno autonómico. Piensa más en el reto de elevar la tensión con el gobierno, porque consideran que con este gobierno es como aquello que hemos dicho en alguna ocasión, aquí o ahora, perdón. ¿Qué mejor oportunidad tienen cuando se llevan entre los dos 54 diputados, superando ampliamente a la suma del resto? Y si uno analiza, y esto es algo muy importante, si uno analiza desde Marte esos números sin asociarlo a partidos, ¿ustedes qué creen que sería lo más lógico? Que dos partidos que empatan el número de diputados, con lo cual tienen la confianza del 70% de los ciudadanos, gobiernen juntos o que gobiernen con unos que más bien son perdedores. A veces en política hay que reflexionar estos temas porque pueden llevarte a alguna sorpresa. Y está claro que hay una posición que también deberíamos intentar entender. No hablamos obviamente de Podemos, esa división les ha llevado al fracaso, ya desapareció, recuerden, Ciudadanos, donde creemos que su última bala va a ser en Cataluña, y quizá veremos en el Parlamento Europeo de quedar con una representación mínima, obviamente. Podemos, ni eso, ha salido una diputada de Sumar, de Podemos no ha salido nadie, con lo cual enésimo fracaso del equipo de Iglesias y enésimo desaparición del tablero político. Vox hemos dicho que se mantenía, curiosamente. Siempre hemos dicho en este canal que una de las cosas curiosas, vamos a denominarla así, que tiene Vox, es que sus votantes son muy fieles. Saben aquello de que solo nos queda Vox y todas aquellas historias. Y ciertamente aguantan lo que haya que aguantar. Y en lugares como el País Vasco, cuando sucede esa comparativa de Bildu con ETA, que tampoco es nada del otro mundo, obviamente ellos refuerzan todavía más su ideario y algunos no teníamos ninguna duda de que iban a sacar ese diputada en este caso que tenían. Lo que deberíamos reflexionar, a raíz también de ese artículo que decíamos ayer de las dudas de Feijóo, es si ese incremento de 30.000 votos del Partido Popular, comparado con las últimas elecciones, ese incremento de un diputado del Partido Popular es el necesario para un partido en la oposición que está aspirando a gobernar en la Moncloa. Porque el partido contra el que compiten ha sacado el 100% más que ellos de diputados, ha sacado 2 por 1. Ambos cifras muy ridículas. Pero la pobre apuesta del Partido Popular
por las elecciones vascas con un candidato, con todo el respeto, de segunda línea, la pobre apuesta incluso personal y las dudas del propio presidente Feijóo, pues no generan precisamente confianza en otros lugares del país. Obviamente estamos pensando en próximas elecciones, estamos pensando en Cataluña, porque la irrelevancia donde se ha convertido el PP en el País Vasco solo puede entenderse fruto de la mala gestión, de la mala comunicación y de un equipo totalmente nefasto, vamos a decirlo así. Decíamos, para quien no lo haya leído, escribíamos ayer sobre que Feijóo se está convirtiendo en una duda andante. Recordarán en el 2019, cuando se le ofreció la posibilidad de sustituir a Casado antes del tema de Ayuso y todo eso, no se atrevió a dar el paso hacia adelante, dudó. Recordarán cuando perdió las elecciones en el 2023, Feijóo no se atrevió a cesar a Elías, Borjita y Cuquita, responsables máximos con Pons del desastre que había sucedido. Dudó. Recordarán que cuando las elecciones catalanas quería eliminar al señor Fernández, Alejandro Fernández, y no lo hizo, dudó. Y lo peor, no lo eliminó, pero le ha cortado las alas, con lo cual, bofetada al tiempo. Pero es que además, no hay que olvidarse de que es un perfil, y así lo hemos explicado, de duda constante. Y es un perfil curiosamente de duda constante, que luego cuando se encuentran los problemas, lo soluciona de una manera bastante efectiva, pero tiene pánico a enfrentarse a esas situaciones. Es lo que algunos califican de gente de altas capacidades, lo vamos a decir con todas las palabras, que cuando les ponen delante del problema lo gestionan, pero que son incapaces de llegar a tomar decisiones anteriormente, porque están más cómodos en el problema que en la solución del problema. Y sus dudas no solo son estas. Recordarán algunos seguramente que en el 2016, cuando parecía que no iba a ganar las elecciones a Galicia, se le ofreció pilotar por parte de Amancio Ortega, salió en varios medios, en la fundación de Inditex, un sueldo mucho mayor. ¿Qué hizo Feijóo? Dudó. Tampoco aceptó. Dudó. Y es más, una historia personal, ya saben que no nos gusta el marujeo, pero es curiosa. Recordarán que conoció a su señora en el 2009 en un vuelo, esa es historia oficial obviamente, en un vuelo de Madrid a Coruña, que se sentaron más o menos juntos por casualidad. La señora, recordarán, era directora de Zara Home, y entablaron conversación, según él le encantó, no sé qué, pero fíjense, no volvieron a coincidir hasta una visita como presidente de la Junta en el 2013 a Zara Home, donde coincidieron. Ella le recordó que habían coincidido en el avión y él ni se acordaba. O sea, también dudó. ¿Y qué es lo que menos quiere la población, los ciudadanos, los votantes en una situación complicada como la actual? Cuando ves que te fríen impuestos, ves que sube el supermercado, ves que todo se está atravesando, ves que, por ejemplo, aquellos que hemos comentado de las hipotecas, los bancos te toman el pelo, ves que los jóvenes se van del país, ves que pagas impuestos por nacer, por morir, por todo. ¿Qué es lo que no quieres? A alguien que dude. La gente no quiere gente dudosa, porque para generar confianza, lo más importante es la contundencia, la coherencia y la mínima duda posible. Es mejor incluso el error que la duda. Y ese camino, Feijóo, no lo está aprendiendo. Sigue con sus dudas un mal candidato en el País Vasco y ya me dirán que hace un partido de gobierno que aspira a gobernar,
quedando en el País Vasco a casi la mitad de diputados que el partido que gobierna, que en teoría, según dicen, lo está haciendo fatal. Pero lo peor, ganando un diputado mientras los que gobiernan en la Moncloa ganan el doble. Claro que están contentos en la Moncloa, porque la Moncloa son conscientes que su guerra no es con Bildu ni con el PNV, su guerra es con el PP. Mientras en el PP todavía no se han dado cuenta de que están en guerra. Y eso tiene un motivo, y es que dudan continuamente y tienen un equipo de gestión de comunicación nefasto. El PP de fijo, siempre saben que nos gusta especificar estas cosas. Y hoy se ha constatado esta situación. Y es en ese momento de los conceptos de las polarizaciones donde algunos, como hemos comentado al principio, empiezan o quieren visualizar, que es muy difícil, insistimos, que nadie se coja esto como la bolita de cristal, como una apuesta segura, no. Es un reto a más que sobre todo desde el entorno de Bildu quieren insuflar al PNV recordándoles que han ganado, sí, pero habéis perdido 4 diputados. La gente no está por vuestra labor. ¿Vais a seguir gobernando con aquellos que habéis perdido 4, como pasó con Esquerra, mientras ellos recuperan 2? ¿O vamos a intentar un reto diferente, que es subir la temperatura, subir el calor, aumentar la presión a un presidente débil, el más débil de la historia de la democracia? Porque él, si aumentamos, no podrá echarnos. Él nos necesita. Él nos desea. Él nos quiere a su lado. Y demostrará que le importa poco el País Vasco, porque él lo que quiere es la Moncloa. Y esa jugada puede ser muy interesante de producirse. Y el PP, pues mirando y esperando, pues no sabemos qué, que resuelva sus dudas, suponemos, el señor Fijo, cuya principal función, recuerden, según algunos de sus ideólogos, era arrebatar ese escaño a Vox, y ni eso han conseguido. Ni eso han conseguido. Deberían empezar a asumir en el PP que Vox está ahí, mejor o peor, para quedarse. No para quitarle votos. No es esa la guerra que debe enfrentar el Partido Popular, ni en el País Vasco, ni en ningún lado. Su guerra, como bien sabe el Partido Socialista, es contra ellos. Y el PP, por no saber, no sabe ni contra quién tiene que luchar. Y en eso se equivocan, dudan, y el resultado es pierde la confianza de los votantes, que se transforma en no darles su voto. Y de las vascas, mañana veremos qué decide el PNV, si esa apuesta hace que se dilate unos días, si mañana no hay una decisión clara, vamos a decirlo, y esto sí que lo podemos decir con rotundidad. Si mañana no hay una decisión clara del PNV de apostar por el PSOE, ojo a los próximos días. Ojo a cualquier dilación. La lógica sería que hubiera una decisión y una llamada a partidos, empezando precisamente con el PSOE o con Bildu, da igual, pero en el sentido de vamos a repetir lo que tenemos. Decíamos que, y lo hemos dicho desde el primer momento, que de todas las elecciones que vienen, la clave obviamente es Cataluña. En Cataluña siempre hemos insistido que el discurso del Partido Popular, que últimamente parece un poco difuminado, y curiosamente está rompiendo, decimos, miren que nosotros, y lo saben aquellos que nos escuchan, siempre hemos dicho que Ciudadanos no debía presentarse a las elecciones catalanas, pero hay que reconocer que no les van a quitar un 1, un 2%, ojo que a lo mejor les quitan un poquito más. Porque el PP parece estar plegándose a las directrices de los Borja, la Cuquita, los Elías, los Pons. Fíjense que hemos añadido a Pons últimamente.
en vez de a las directrices de Alejandro Fernández. Algunas manifestaciones cuanto menos oscuras, algunas ideas un poco diferenciadas y sin marcar territorio, entrando en la duda. Fíjese que estos días ha dicho el líder de Vox en Cataluña que ellos ya dan por supuesto que jamás apoyarán a Illa, porque no consideran que sea un partido constitucionalista. El PP no es capaz de decir eso. Tiene pánico a decir eso, lo cual no se entiende. Pero fíjense que es curioso que quien está adoptando la postura desde el otro contenedor de votos que debería adoptar el PP es un tipo mediocre, Puigdemont, que hoy ha recordado que no pueden ser el flotador del PSOE, porque las elecciones catalanas se juegan a nivel Moncloa. Un triunfo de Illa, que hoy han vuelto así encuestas y parece van en ese camino por la negligente, insistimos, campaña de dudas del Partido Popular. Un triunfo de Illa reforzará claramente a Sánchez. Exigirá a Puigdemont seguramente su cabeza, pero Puigdemont también es consciente de que si sus resultados son malos, como lo van a ser los de Esquerra, su recorrido va a ser cuanto menos complicado. Porque imagínense qué opciones se abren, imagínense que finalmente ella consigue unos buenos resultados y que Puigdemont, Esquerra no suman suficiente para desbancar un hipotético pacto PP-PSOE en Cataluña, algo que no ha desmentido el Partido Popular. Pues solo ese movimiento genera huida masiva de votantes del PP en Cataluña. Sí, Cuquita, Borjita, Elías, Pons, no tenéis ni puta idea de Cataluña. Ni puta idea de Cataluña cómo funcionan las cosas aquí. De la misma manera que no tenéis ni puta idea del País Vasco. Y ese es un problema, porque en teoría tenéis a Borjita, que era vasco, pero bueno, así le fue. Y con un Partido Popular ciego, el PSOE se reforzará. Y Puigdemont ve que hay que atacar a ella, no solo porque sea, fíjense cómo juega Puigdemont, y esto sería la famosa contrainformación que explicamos muchas veces, alaba a Esquerra diciendo que hay que ir de la mano y critica a ella. Polariza entre socialismo o nosotros. Por cierto, frase que debía ser también de Ayuso. No polariza contra Esquerra, porque sabe que ahí se está moviendo indirectamente. Criticar al PSOE es criticar a Esquerra, que le ha apoyado en todo, y es darle votos a ellos e intentar en cierta manera recuperar alguno de los que se vaya a Alianza Catalana. El PP, pues su líder intentando disparar a ella, y desde el partido intentando disparar al independentismo. Sinceramente, cero conocimiento, cero capacidad de inteligencia y de análisis. Unas elecciones catalanas que a lo mejor, como estas vascas para el PP, acaban siendo, como ha dicho Cuca, una victoria importantísima. La realidad, una victoria para ellos mantenerse en el cargo y mantener atado a un tal Feijóo, incapaz de salir de sus dudas constantes. Y eso es el gran problema actual de este país. Que hay un líder, que puede gustar o no, que se equivoca, que comete errores. Hablamos obviamente de Sánchez. Que muchos lo tienen crucificado. Pero que no duda. Hasta con cosas como lo de Palestina, etcétera, etcétera, no duda.
Y eso saben que genera confianza en un momento turbio. Por su lado, tenemos a un tal Feijóo que dudó hasta en la mujer, imagínense en el resto de cosas. Y así, con todo el respeto, no se va a ningún lado. Decíamos hace días, semanas, que Feijóo debería haber cesado a todo su equipo principal de comunicación, Elías, Cuca, Pons y Borjita. Pero es que encima les da más fuerza. Y hoy mismo ha salido Cuquita a explicar la gran victoria del PP. Cuando uno mira las cifras, ¿qué hemos dicho? Cifras y conceptos, y ve que ha crecido la mitad de diputados que el Partido Socialista. Hombre, si estando en oposición eso es una gran victoria, señora Cuca, en serio, nos vamos a tomar unos vinos a La Rioja, que seguramente nos dirá que tienen 50 años y son grandes reservas y nos dará un Don Simón. Las cosas hay que empezar a cambiarlas, y estas elecciones, que en principio parece que pasan por nada, son al final un punto de referencia para ver si hay cambios o no de ritmo y de rumbo. Elecciones vascas, veremos mañana qué decide el PNV, si apostar directamente por el PSOE o esas líneas que se están moviendo para intentar ridiculizar nuevamente a Sánchez, tal como han hecho en Cataluña, con esa opción de ir siempre detrás de ellos, más importantes. Y ya veremos las manifestaciones, si hay, que está de viaje, de la señora Ayuso sobre los resultados del PP. Porque algunos empiezan a estar hartos de las dudas de otros. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones, todas esas historias de siempre. Como siempre decimos, seguimos.